Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria, en donde tengo a un invitado de la casa, un consentido. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Alma. Como tú lo recordarás, bebé de luz, Santi Bebé es un integrante del Poder Judicial de la Federación. Y hoy venimos a hablar de un tema que la verdad se me hace súper interesante porque he visto un montón de dudas al respecto, pero de todos los partidos, ¿eh? Vamos a hablar de la calificación de la elección presidencial 2024, de la calificación de las elecciones. Así que vámonos con esto de, ya pasó el 2 de junio, ¿no? Nos estuvieron contando aquí Oti y Andrea, que después de eso pues están las impugnaciones, está todo eso, pero una vez que ya dicen, no, esta fue la ganadora, esta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial de la Federación? ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Aquí, hablando de calificación de las elecciones, tenemos que recordar o entender que el tribunal califica sí la elección presidencial, pero también se encarga de verificar todas las elecciones del país. Entonces, creo que de entrada podemos decir que es una labor titánica en ese aspecto. ¿Qué sucede? El tribunal tiene 5 salas regionales y una sala especializada. El país está dividido en 5 regiones, las famosas 5 circunscripciones de representación proporcional, los plurinominales, como lo quieran llamar. Cada región tiene una sala. Esas salas van a resolver... La sala Toluca. Son 5 salas. Sala Toluca, sala Guadalajara, sala Monterrey, sala Jalapa, sala Ciudad de México. Y bueno, la sala especializada que se encarga de otra cosa. Ya la magistrada Villafuerte ya te platico un poquito más sobre esa parte. Ahora, las salas regionales lo que van a hacer es verificar las elecciones para la Cámara de Diputaciones y el Senado. Cada sala se va a encargar de los estados que tiene como que en su área de... para poder actuar. A la par de eso, tenemos la elección presidencial. Lo que es la calificación de la elección, y aquí es una cosa que data de la reforma del 96, es de la siguiente forma. El INE entrega constancias de validez a todos menos a quien resulte ganadora de la elección en la presidencia del 2 de junio. O sea, por eso hemos visto últimamente en la Cámara de Diputados se entregan las constancias y en el Senado se entregan constancias, ¿no? A los que ganaron por el principio de mayoría, ahorita son los que ya tienen ese tipo de constancias. Y ahora sí ya podemos decir que ya son candidaturas electas. Sí, o sea, ya sello de validez, este va a ser senador, esta va a ser diputada. Así es. Ahora, en esos casos, ¿qué pasa? Y porque es más o menos importante también irlo viendo por los cómputos. Al final de cuentas, cuando se termina de verificar los cómputos... Los cómputos distritales. Los cómputos distritales. Que nos dijeron Oti y Andrea que son los resultados oficiales. Y también los cómputos locales. Aquí, los cómputos distritales hacen referencia a los 300 diputados y diputadas que fueron electas. Y los locales a las 3 senadurías. Las dos que ganaron realmente y la primera minoría, que es quien quedó en segundo lugar. ¿Por qué es importante esto? Porque esas votaciones, si bien ya son las finales... no son las finales finalísimas. Porque empieza toda esta cadena impugnativa a través de los llamados juicios de inconformidad. O sea, cuando van y se quejan de los resultados, ¿no? Como apenas también, hace no mucho vimos que la elección de la alcaldía Cuauhtémoc pues está peleando y la de Fresnillo, las de Monreal. Aquí, por ejemplo, y hay que entender algo también que me gustaría explicarles. Recordemos que están los soples, que son los órganos locales. Los órganos locales electorales que se encargan de organizar esa elección. Y por lo tanto también hay tribunales locales que se encargan de resolver las impugnaciones de esa elección. Cuando hablamos de impugnación es alguien que no está conforme con el resultado para lo impugna ante los tribunales. Entonces, esa cuestión de Fresnillo en Zacatecas, de aquí, de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, las está llevando a cabo un OPLE en conjunto con un tribunal local. ¿Qué va a pasar? Esas elecciones van a terminar en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No sé si te acordarás en el primer programa que tuvimos, ya tiene un año. Ay, de nuestro amor. Ay, qué bonito. En el primer programa te hablaba de que hay estos medios de impugnación, también en materia electoral los tenemos, y a final de cuentas, si alguien no está conforme con el resultado del tribunal local, se va a la sala regional y posteriormente se va a la sala superior. En el caso de la elección presidencial no pasa así. En el caso de la elección presidencial tenemos una única instancia y esa es la sala superior.
Ah, la que le faltan magistrados. A la que le falta, bueno, a todas las autoridades electorales en el país le faltan, a todas las autoridades jurisdiccionales en el país están incompletas, todas. No hay una sola que esté completa. ¿Qué pasa aquí? El INE lo que hace en esta parte es recaba los paquetes, las urnas, o sea, donde están todos los votos, y los entrega a la sala superior. Ok. Ya una vez que les entrega la documentación electoral a la sala superior, es donde estamos en las distintas etapas que incluyen la validez de la elección presidencial. ¿Por qué? Se ha dividido más o menos en 3 etapas. Ok. La resolución de los medios de impugnación. Ahorita, por ejemplo, después de que la Secretaría Ejecutiva presenta un informe. La Secretaría Ejecutiva del INE presenta este informe que dan a final de, como que de la jornada. Bueno, no al final de la jornada, sino de que acaban los cómputos distritales. Se presentó un informe y a partir de ese momento ya se puede impugnar la elección de la presidencia de manera general. O sea, toda la elección de la presidencia. Ok. Pero a la par también se pueden impugnar las casillas. Ok. ¿A qué voy? Digamos que una cosa es que impugnen las famosas casillas zapatos, que han estado diciendo de que fue todo voto por Morena. Se impugna esa casilla. Y a la par se puede impugnar la elección de la presidencia. Entonces son como cuestiones un poco distintas. Eso es lo que quiero entender. Son cuestiones un poco distintas de cómo se van manejando las impugnaciones. ¿El INE ya presentó su informe? Ya. Ya, porque ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la Sala Superior armó esta comisión especial para dar trámite a los medios de impugnación relacionados con la presidencia, que están o le integran los Felipes, como les llaman, que es el magistrado Felipe de la Mata y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, y ya están substanciando los medios de impugnación. Vimos que sacaron un acuerdo, nos dijeron cómo se va a ir tramitando, y Xóchitl, la ex candidata a la presidencia, y aquí también algo muy importante, ella presenta un medio de impugnación, pero porque hace muchos años la Sala Superior dijo que el famoso JDC o el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, nombre larguísimo, era una vía por la cual las candidaturas podían impugnar los resultados de las elecciones. Entonces ella por sí misma impugna la elección. Pero aparte tengo entendido que los partidos también impugnaron la elección. El PAN creo que fue el que comentó que le iba a impugnar. ¿Qué pasa aquí en esta parte? Una vez que tenemos esta cuestión de todos los medios de impugnación, los resuelve Sala Superior. Únicamente Sala Superior. Es la primera etapa que te comentaba. La verificación o la resolución de los medios de impugnación. Digamos que ese es nuestro primer momento. ¿Por qué? Porque si anulan una casilla o anulan varias casillas, si se anula un porcentaje de casillas o si se verifican irregularidades en un porcentaje de casillas, podría anularse la elección de la presidencia. ¿Qué porcentaje se necesita para anularse la presidencia? Tiene que ser el 25% de las casillas instaladas. No manches, o sea, el 25% de las 117,000. Eran como 170,000. 170,000. No me acuerdo bien de 1.7. Sí, no me acuerdo muy bien de la 1.70 había por ahí. O sea, pero sí eran muchas casillas. La cifra ahí te la debo. O sea, sí. Pero 117,000, 170,000. Voy a dejar aquí el número ya bien escrito. El 25% de eso. Wow. O que en el territorio no se instalen el 25% de eso. Y ahorita no tuvimos tantas casillas, pero no hubo tantas casillas que no se pusieron. No, realmente las casillas que no se instalan es una cuestión mínima. Mínima. ¿Qué nos dice la ley? Que se puede anular la elección de la presidencia porque se anulen el 25% de las casillas, que no se instale el 25% de las casillas, que la candidata, ahora que Claudia ganó, sea inelegible. O sea, inelegible ¿cómo? ¿Que no cumpla los requisitos? Que no cumpla con los requisitos. O, en su caso, que se acredite una vulneración generalizada de principios constitucionales, por ejemplo. Son como que... ¿Cómo qué ejemplo sería ese último? El caso que pasó en Michoacán, cuando fue la elección de la gubernatura, por dar como que un ejemplo, que el tribunal anuló municipios por presencia del crimen organizado, más o menos algo similar. Ok. Pero aquí pues tendría que acreditarse y lo que la ley sí te dice es un estándar un poco alto. Se tiene que acreditar de manera verificable, real, objetiva. El crimen organizado metió mano. Wow. Entonces, son como... Está difícil. Y es una mística que también tiene el tribunal. Tenemos algo que se llama principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Ajá. ¿En qué consiste esto? Se presume
que toda la organización electoral y los resultados son válidos. Y realmente tienes que demostrar que no es válido. Ok. ¿Qué pasa? En Tabasco tuvimos en 2015 una nulidad de la elección municipal, pero porque al momento de entregarse los paquetes y hacer todo el recuento, contaron votos en una bolsa de basura. Ok. O sea, ¿cómo tú crees que el resultado de una elección puede tener cierto grado de validez? O sea, sí, ¿cómo se puede validar si están contando los votos de la basura? Y al momento de estar recibiendo los paquetes, hubo problemas con la logística. Resulta que una persona que me estaba recibiendo aquí, en ese mismo momento, estaba entregando el paquete en la mesa de al lado. Entonces, a eso nosotros le llamamos la verificación de la cadena de custodia de los paquetes electorales. Porque estas cajitas, no en teoría, son inviolables una vez que se entregan. Y o sea, que nadie puede meter mano en ellas. No. Por eso cuando dicen lo que el embarazo de las urnas, yo como tenemos una cadena de custodia para eso. Para verificar que los votos realmente sean los votos. Imagínate eso multiplicado en 17 estados del país. Claro. Entonces ahí tienes algo que no te permite tener certeza del resultado de la elección. Para darte un ejemplo. Aquí no pasó. Claro. Bueno, entonces tenemos estos supuestos por los que se puede tirar una estos elección. son los supuestos para tirar la elección. Entonces te comentaba, recapitulando un poco, la resolución de los medios de impugnación, de los juicios de inconformidad o los JS que hayan presentado, en este caso Xochitl. Una vez que se hace esto, se procede al cómputo. ¿Por qué? Por si se anularon casillas, por si todo esto, por si cambia la configuración de los votos. Al cómputo distrital. Al cómputo distrital. Porque acordemos que el INE hace unos cómputos distritales, pero quien hace el cómputo de la elección es a la superior. O sea, el INE nos entrega todo para que una vez que se resuelvan los medios de impugnación, se verifique realmente cuál es el resultado final de la votación. O sea, la sala superior del Tribunal Electoral vuelve a hacer como un conteo. Más o menos. O sea, no abrimos los paquetes, no, salvo que haya necesidad de hacerlo. Y para eso también es todo un procedimiento que se hace. No nada más es porque quieren que abran los paquetes. No. Los paquetes se abren cuando hay una determinada causal. Un ejemplo, Campeche. Ah, claro. En 2021 en Campeche nos toca el recuento porque entre Laida, el de Movimiento Ciudadano, que no me acuerdo ahorita del nombre, Eliseo, y el del PRI, la diferencia creo que era 0.3%, 0.5%. O sea, realmente fue una elección muy cerrada y impugnan en ese momento, creo que son 21 distritos, impugnan 17 de los 21. Wow. Y que es a la superior. Pues es que la elección está súper cerrada. Para tener certeza, pues vamos a recontar todo. Y ahí, órale. Y en ese momento, me acuerdo que fue un miércoles, que sala superior sesiona los miércoles. Entonces era un miércoles, era en la noche. Nosotros estábamos preparando la sesión del día siguiente en sala especializada. Y fue eso como que, pues, vamos a hacer recuento en Campeche y lo va a hacer la sala especializada. Y los va a ayudar sala Jalapa. Y es como que, bueno, pues vamos. En esa ocasión, por el margen, que es lo que llaman el menor al 5% de diferencia, se abren todos los paquetes y se recuentan todos los votos. Que ahorita en esta elección no puede ser porque pues Claudia Sheinbaum ganó por 30. El margen son 30 puntos porcentuales. Sí. Entonces realmente no hay una causal para abrir todos los paquetes y hacer el famoso voto por voto. Que es un poquito lo que hemos estado discutiendo y muchos fans confundidos y muchos de mis fans me han reclamado porque me dicen, es que ¿cómo puedes validar el fraude? No, pues ¿cuál fraude si se ganó con el 30% del margen? Pero bueno, perdona la interrupción, Santi. Ya que tenemos el cómputo final, ahora sí viene ver la elegibilidad de las personas. En este caso, de Claudia. Que sea mexicana de nacimiento o de padres mexicanos. En ese momento todavía con Andrés Manuel se hizo la valoración del modo honesto de vivir. Ahorita realmente ya no es una cuestión que se pueda hacer. Ya que verificamos que no tiene alguna cuestión que la haga inelegible, se procede a dictaminar o a emitir el dictamen relativo al cómputo de la elección, a la validez de la elección. Y es que en ese momento Sala Superior dice, tenga usted su constancia, señora presidenta electa. Aquí hago un paréntesis, porque hubo muchos rumores de que Claudia Sheinbaum no era mexicana y que tenía una nacionalidad no sé qué. Sí, te lo prometo. Entonces, pues eso yo creo que también para que estén todos tranquilos aquí los bebés de luz, es que eso también se va a revisar. Eso se revisa en dos momentos. Cuando los registran
Y no sé si te acordarás que Movimiento Ciudadano promovió una demanda para que Claudia y Xóchitl no fueran registradas, les revocaran el registro. Justamente a partir de esta cuestión de que no tienen un modo honesto de vivir. ¿Pero qué es el modo honesto de vivir, Santiago? Pues es que es una cuestión subjetiva. De hecho, por eso fue un asunto que el tribunal quiso emplear como un mecanismo para poner un poco de orden en estos temas de violencia de género y de servicio público. Entonces se arma como que el modo honesto de vivir es un requisito para ser considerado ciudadano o ciudadano mexicano. Ok. Entonces está en la Constitución. Ok. A partir de esto, en 2018 sale un asunto en el cual en Oaxaca un síndico y un presidente municipal habían violentado a regidoras y a la presidenta municipal. Quisieron reelegirse y los partidos locales dijeron, espérate, ¿no? Tienes una sentencia que está diciendo que tú eres un violentador político de mujeres. Entonces no tienes un modo honesto y por lo tanto tú no podrías volver a elegirte. Y se le compró el argumento, dijeron, pues tienen razón. En ese momento se dijo, los tribunales electorales vamos a verificar o a declarar que una persona puede perder el modo honesto de vivir como un requisito de elegibilidad. Oh, que fíjate que eso es un poquito lo que nos contaban aquí los compañeros de Morena que están esperando una resolución en el caso de Sergio Mayer, que parece que también él estaba viendo el asunto de violencia política con una de sus compañeras y que estaban esperando la resolución para ver si pues con esto pues le quitaban como que la diputación. Es que hay una cuestión que hay que valorar. Ese criterio se cayó. Oh. Ese criterio es toda una larga historia, pero o sea, como para no andar como que muy disperso, ese criterio se cayó. La Corte lo tumbó en 2023. Ah, ok, va. A inicio de 2023 la Corte dijo no podemos exigir el modo honesto de vivir como un requisito de elegibilidad porque puede causar una cuestión discriminatoria. Oh. Y efectivamente, mi modo honesto de vivir no va a ser el mismo que tu modo honesto de vivir con respecto a la visión de que consideramos un modo honesto de vivir. Entonces, ¿qué nos dice la Corte en ese asunto? Pues es que no podemos determinar de manera objetiva que se considera el modo honesto de vivir y por lo tanto, al tener una cuestión discriminatoria como resultado, vas para afuera. Y se cae este tema del modo honesto de vivir. Ok, regresamos. Regresamos. ¿Qué se hace? Se verifica la elegibilidad. Que tenga los 35 años, que tenga la nacionalidad mexicana, que haya residido en el país, que no sea miembro del clero. Una vez palomeado de que no es nada de eso o de que cumple con los requisitos, ya. Tenga su constancia y la vamos a ver en sala superior antes del 6 de septiembre, recibiendo, o el mismo 6 de septiembre, recibiendo su constancia que ella la acredita como presidenta electa. Pero la sala superior debería de estar integrada por 7 magistrados. Aquí vamos por momentos también, porque algo que se me estaba pasando. Por ejemplo, los medios de impugnación tienen que estar resueltos antes del 28 de agosto. Ok. De presidencia. Y del Congreso antes del 3 de agosto, o más tarde del 3 de agosto. Si la memoria no me falla ahorita. ¿Qué pasa? Esta facultad se le da a la sala superior desde la reforma del 96. Tiene sus años. Y lo que nos dice la Constitución es de que quien se va a encargar de todo este trámite es la sala superior del Tribunal Electoral. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación es la que de hecho nos da la fecha del 6 de septiembre como fecha límite. Ok. Y la misma ley nos dice la calificación de la elección se hace o tiene que estar integrada a la sala con 6 magistraturas. Esa es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es la que nos da el quórum necesario para poder dictaminar o validar la elección presidencial o calificar la elección presidencial, el término que le quieran usar. Ahorita tenemos 5 magistraturas porque desde el año pasado, efectivamente, el ex magistrado Vargas y el magistrado Indalfer acabaron su periodo por el que fueron elegidos. Y el Senado tenía que nombrarlos. El Senado tenía que nombrarlos. La Corte hizo su chamba, mandó unos perfiles, unos muy buenos perfiles. La Corte hace todo el trámite, se mandan las 2 ternas para el caso por temas de paridad. Es una terna de hombres, una terna de mujeres. Que fíjate que ese podría ser un buen proceso para la reforma al Poder Judicial, ¿eh? ¿Cómo? Que sea la sala la que mande propuestas de jueces y magistrados, por ejemplo. Pues es que ahí tienes que verificar muchos factores. O sea, hay muchos esquemas que podrían garantizar que se voten perfiles técnicos, idóneos, pero el resultado y quienes sean electos van a seguir teniendo problemas de compromiso de criterio, desde mi visión. Recordemos aquella plática con Oscar en el cual yo no estoy a favor de la reforma porque para mí se compromete el criterio de las personas que resulten electas. Sí. Pero bueno.
Regresando Regresamos. al tema. Entonces se hacen las comparecencias en el Senado, comparecen la terna de hombres, comparecen las ternas de mujeres y ahí quedó. O sea, a la mera hora ya no se realizó la designación conforme a los tiempos que marca la ley, porque de hecho la ley te dice que son 15 días para poder decidir. No nos vengas con que la ley es la ley, O Santi designar. bebé. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace falta una magistratura para los poder 6. sesionar para los 6. Y aquí es donde ha habido una discusión muy amplia que yo a lo mejor es momento de poder explicar un poquito esa parte. Por favor. Porque se ha dicho mucho que la elección no va a poder ser válida porque como no hay 6 magistraturas, entonces pues eso no se va a poder. De hecho, yo he visto como que muchos escritos diciendo, no, esto ya no es ilegal y quizá, de hecho, la oposición, bueno, gente de la oposición decía, es que se está preparando el fraude por parte de Morena porque no quieren elegir magistrados para que entonces así ellos puedan hacer lo que quieran. Doy este contexto para los bebés de luz, de una de las discusiones que se dio sobre estos no nombramientos. La norma es sabia. Al final de cuentas, la ley muchas veces nos ayuda a salvar estos pequeños conflictos en los que nos pueden llegar a meter el legislativo. El Senado tendría que haber nombrado, no lo ha hecho, pero... Ni lo hará. Esta legislatura ya fue. Pero pues todavía lo pueden hacer. Sí, pero no lo hará. Bueno, sí es problema del Senado. Extinguieron comisiones ya. Sigue siendo un problema del Senado. Sí, claro. ¿Qué pasa? Como no tenemos quórum, digamos que la ley nos prevé 2 supuestos. Estamos hablando de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El primer supuesto, cuando hay magistraturas todavía, o sea que todavía están los 7 y no hay quórum, porque Sala Superior sesiona con un quórum de 4. ¿Qué ha pasado en esos casos? Pues, están de comisiones, están de vacaciones, o sea, no están. Por 20 ocasiones no están. La ley lo que nos dice en esos casos es que se llama a alguien de las salas regionales. A un decano o a una decana. O a una decana. El criterio de selección... O sea, de estas salas regionales, de estas 5 que nos contaste. De estas 5 que te comentaba hace rato. Y que nos había contado también la magistrada Villafuerte. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ella en su momento fue la magistrada decana y la llegamos a ver en sala superior sesionando para completar el quórum. Se la habilita, se le dice, a ver, tú vas a ir en tal sesión, ten tu habilitación y sesionas con nosotros. Eso se hace cuando no hay quórum, pero están las 7 magistraturas todavía en funciones. ¿Qué pasa aquí? Son 2 supuestos que nos marca la ley. Esta es la primera. La segunda, cuando ya están las vacantes definitivas, pero hay un caso de urgencia. Y en esos casos de urgencias se acude al mismo criterio. Hablas a alguien de las magistraturas de las salas regionales, la magistratura decana, para que complete el quórum. La magistratura decana, la más antigua. Ahí los criterios realmente yo todavía no los tengo muy claros porque se supone que son los más antiguos en el cargo y son 5 personas y de ahí se entiende la persona o de mayor edad o de mayor antigüedad. Ok. O sea, ahí el criterio, por eso si ven que falta todavía esta parte es porque hay que definir bien el criterio, porque cuando estaba la magistrada Villafuerte como decana, fue pues, la más antigua en el cargo, era ella, porque ella entró en 2014 como magistrada de sala regional especializada y pues no había nadie más antigua que ella realmente en ese momento. Ahorita tenemos 5 personas que entran en el cargo al mismo tiempo y hay que definir de entre esas 5 personas el criterio de antigüedad, si es respecto a edad, respecto a antigüedad, porque la ley no es clara en esa parte. Tenemos como que esa cuestión en que la ley no nos dice la elección de la magistratura decana como tal, bajo qué estándares. Entonces, ahí es donde pues, hay que ponerse de acuerdo en esa cuestión. Bueno, se tienen que poner de acuerdo ya en Carlota Armero. Pero a lo que voy es de que, porque son dudas que luego he visto en Twitter. Una, Andrés Manuel López Obrador acaba su presidencia en septiembre, él entrega. Entonces, él se va porque se va. Porque lo que he visto es de que se va a perpetuar en el poder porque no va a haber quien califique la validez de la elección y entonces él puede seguir de presidente. No. O sea, él así que no se me confundan, él se va. Se va a su rancho y ya nos dijo que va a dejar a Beatriz y a su hijo aquí en la Ciudad de México y que de repente los va a venir a visitar. Ella va a ser un mortal más cualquiera en este mundo. Entonces, de entrada, o sea, tengan seguridad de que conforme a la ley, el presidente acaba su mandato en septiembre, a finales de septiembre, y quien resulte o quien se valide la elección entra el 1 de octubre. En este caso es Claudia. Sí, es Claudia. Es Claudia. Siguiente. Para el 6 de septiembre, Sala Superior ya tuvo que haber activado este mecanismo
que te comento, que viene en la ley. O sea, no se está inventando, no se está... O sea, ya la ley ya prevé este tema. Y lo han dicho, ¿qué mayor urgencia puede haber que calificar la elección presidencial? Entonces, a partir de ahí, se va a elegir a la magistratura decana y se va a validar la elección. Nuestra fecha límite, 6 de septiembre, para validar la elección, la validez de la elección, entrar a la constancia. Decirle, usted es la presidenta de... No manches, hasta se me pone chinita la piel, ¿te imaginas? Así, vamos a tener una presidenta. La primera mujer presidenta de México. Pero te imaginas que lleguen y te digan así como, tenga su constancia de que usted es la líder de México. No manches, qué emoción. Pero bueno, eso lo vamos a ver a más tardar el 6 de septiembre. Y ya. Creo que es lo que... O sea, son las dudas que he visto que más. Si se va a perpetuar el presidente en el poder, no puede. Si va a haber quórum, va a haber quórum. Ya se ha dicho mucho, se ha explicado mucho. Pero entonces yo aquí te hago una pregunta. Porque también lo que vimos y que de repente a muchos nos sacó el ¿what? Fue a un juez emitiendo, corrígeme, una sentencia para no obligar al Senado a nombrar a los magistrados faltantes de la Sala Superior, a las magistraturas faltantes, sino para que el Tribunal Electoral designara una sexta magistratura. Ok. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ay, Dios mío. Vamos por partes, ¿sabes? Y voy a intentar ser un poco concreto, porque sí, el camino puede ser medio confuso. Recordemos que están los juzgados de distrito y los tribunales colegiados. Como me suelen decir a mí, el otro poder judicial. Y está el Tribunal Electoral. Conforme a todo ese término de distribución de competencias, quienes se encargan de ver todo lo relacionado con el proceso electoral es el Tribunal Electoral. Sala superior, sala regional, sala especializada, etc. ¿Qué pasa aquí? Ya vimos el contexto, que sala superior no está integrada conforme lo marca la ley. Los 7. O sea, en ese caso nos hace falta uno para el quórum de los 6. Una asociación civil que se encarga de temas electorales promueve un amparo. Un amparo, o sea, para proteger sus derechos humanos. Sí, pero ahí te va algo. Digamos que siempre te hablo del precedente. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que las asociaciones civiles tienen algo que se llama interés legítimo. Para no andar con muchos tecnicismos, puede hacerlo. O sea, puede promover un amparo porque hay alguna afectación a un derecho. Resulta que esta asociación civil se ha encargado de temas de observación electoral. Entonces, cuando tienen la posibilidad de presentar un amparo para verificar que las autoridades electorales hagan bien su trabajo. Por darte puedo explicarlo de una manera muy sencilla. Sí. Promueve este amparo y al ser la organización o como se compone el tribunal, deciden que es materia administrativa. Ok. Se va a un juzgado administrativo y el juez que admite la demanda. O sea, que dice, sí. O sea, hay que ver si esto efectivamente sí, porque no se puede echar una demanda nada más porque resulta que creo que no y la desecho. No, o sea, tenemos criterios de la corte que nos dice que cuando hay o se presume que hay como que una duda, no. Admítela, sustancia el juicio y si en el fondo ves que siempre no eres competente o que no es la materia de tu competencia, la desechas. Pero pues mientras tanto no negaste el acceso a la justicia. Se admite la demanda y en amparo tenemos algo que se llama la suspensión del acto reclamado. El nombre no ayuda mucho a ciertas cosas, yo te voy a explicar por qué. Cuando nosotros decimos suspender el acto reclamado, se entiende que se va a detener algo, que no va a pasar algo o que se va a dejar de hacer algo. Pero realmente este mini juicio, para llamarlo de alguna forma que pueda ser entendible, porque luego es muy técnico, lo que nos dice es que se pueden hacer ciertas acciones o ciertas omisiones o dejar de hacer algo. Y aquí lo que se decide en este asunto es de que se integre la sala superior con 2 magistraturas de las salas regionales para que tenga el quórum de 7 y puedan sesionar válidamente. Eso se hace en una resolución que se llama la concesión de la suspensión provisional. Realmente no se suspende algo. Lo que se está diciendo es que, a ver, tu sala superior, en este caso la magistrada presidenta, llama o activa el mecanismo para que haya 2 personas que sesionen. Eso fue lo que, palabras más, palabras menos, se determinó en este asunto. Lo que el juez... Rodrigo ordenó.
se manda la sentencia, o sea, se le vincula a sala superior para porque que le haga ordena a ese sala trámite. superior esto. Exactamente, porque también hay que tener en cuenta que algo. El amparo se promovió contra la omisión del Senado. Ajá, sí. Entonces, pero al momento de solicitar la suspensión, se analizan muchas cosas. Uh-huh. Y entre esas cosas hay que ver, intento hacerlo muy técnico, que el juicio no se quede sin materia. Uh-huh. O sea, ¿esto qué significa? Que realmente lo que tú estás controvirtiendo suceda. Uh-huh. Y si el juez le ordenaba en la suspensión al Senado designar, estaba resolviendo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque eso se ve en el final, en la sentencia final, no en una resolución de trámite. Ok. Aquí entendamos que lo que tenga que ver con la suspensión provisional, por lo menos en esta parte, Uh-huh. era una especie de resolución que se da durante el trámite. Uh-huh. En algo que se llama incidente de suspensión. Pues digo que sí es como que medio revuelto un poquito el asunto a lo mejor para... Mortales. No Mortales que no forman parte del Poder Judicial. No quería decirlo así, pero... Ajá. Ok. Aquí, ¿qué tenemos? Que un juez en una cuestión estaba viendo el trámite, decide ordenar esto a la sala superior y pasó todo lo que... Y se hace un escándalo. Y pasó todo lo que vino un pasando después. ¿Cómo el juez le ordena a sala superior? No sé qué. ¿Por qué? ¿El escándalo? O sea, no, pero tú que leíste esa sentencia, esa resolución, ¿qué motivó al juez? Bueno, es que lo que el juez nos dice en la sentencia es de que hay que tener certeza con respecto a cómo va a funcionar el tribunal. Uh-huh. Porque te decía hace rato, nos dice que en caso de urgencia. Esta no es una urgencia. No, ¿qué es un caso urgente? Ok. O sea, esa es la cuestión. ¿Quién va a determinar si es o no un caso urgente? Uh-huh. El tribunal tiene su decisión de poder hacerlo. Uh-huh. Pero realmente, te digo, para mi visión, realmente podríamos decir que es urgente la calificación de elección presidencial. Sí. Hay gente que puede decir que no. Sí. Entonces, ¿dónde está la urgencia? De entrada, la vaguedad de la norma no te permite decir si se puede o no. Uh-huh. Entonces, lo que nos va diciendo la resolución del juez en la concesión de la suspensión provisional es que él considera que si es necesario activar el mecanismo, pero él activa el mecanismo del párrafo 3, que es el que te comentaba de cuando hay vacantes temporales y que se llamen a las magistraturas decanas. Uh-huh. Para esa decisión, él debe valorar algo. ¿Y por qué te hablaba del interés legítimo? Porque la ley de amparo... Del interés legítimo que tiene la asociación civil. La asociación civil. Porque la ley de amparo, ahorita para no errártela, nos dice, lo voy a leer. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, uh-huh. el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable de su pretensión en caso de que se le niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Uh-huh. En ningún caso el otorgamiento de la medida podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de que la presentación de la demanda. Uh-huh. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el juez aquí verificó, uno, que tuviera interés, uh-huh. en este caso el interés legítimo, en amparo le llaman interés suspensional, uh-huh. lo que son los tecnicismos que luego nos vamos nadando, pero tenía que verificar el daño inminente e irreparable y la cuestión de que no se afecte el interés social. Uh-huh. Entonces, verdaderamente la suspensión versa sobre eso. Ok. A ver, con respecto al interés social, es que no se está afectando. De hecho, lo que se está buscando es darle certeza al proceso de calificación de la validez de la elección. Uh-huh. Y respecto al daño inminente e irreparable, es donde él hace su valoración que considera que puede haber un daño inminente o irreparable porque no hay certeza. Okay. O sea, hay que accionar el mecanismo para que pueda haber certeza respecto a lo que se está resolviendo o no. Uh-huh. Palabras más, palabras menos, eso contiene la decisión. Pero ¿eso no sería algo así como una suspensión con efectos generales? No. ¿Por qué? Y te pongo en contexto, Bebé de Luz, porque recuerda que a Morena no le gusta mucho eso de la suspensión con efectos generales y que fue un poquito lo que se hizo con la reforma a la ley de amparo que fue aprobada en abril pasado por el Congreso. Porque cuando hablamos de una suspensión con efectos generales, por el caso de las normas, que fue lo que causó tanto problema, tanto revuelo, es que una suspensión con efecto general es que una norma no entre en vigor. Uh-huh. De aquí realmente es un acto omisivo. Ay, claro. O sea, cortina de brillitos, porque me acabas de iluminar la vida. Aquí, cuando hablo de acto omisivo es que el Senado no ha hecho algo. Ajá, sí. Y como el Senado no ha hecho algo, y de hecho, aquí también hay que decir algo. El juez sí varió los efectos de la suspensión. Uh-huh. O sea, él modificó lo que le pidieron, pero porque la jurisprudencia lo permite hacer.
Ok. Porque también se ha dicho, es que él modificó, pues que los precedentes nos dicen que lo puede hacer. Porque tenemos que verificar los alcances de la suspensión para que la suspensión pues, realmente tenga un efecto útil. Entonces, digamos como que esa parte nos lleva a decir que pues el juez verificó que hubiera un interés suspensional o una presunción de un interés que sí lo tenga y pues te repito que esa asociación se dedica a temas electorales, ha sido observadora electoral, entonces tienes primera palomita. Segunda palomita, el tema del daño. Para la apreciación del juez, considero que si había un daño inminente o irreparable, en este caso la verificación de la validez, y que el interés social no se había afectado. Por el contrario, se estaba actuando conforme al interés social. O sea, todos queremos que se valide la elección. Claro, sí lo queremos. Con esos 3 supuestos, el juez dijo, ten tu suspensión provisional y Sala Superior, haz esto. Aquí, ¿qué pasó? Ahorita en estos momentos la suspensión provisional fue revocada por un tribunal colegiado. ¿Qué quiere decir que fue revocada? Ahí te va. Recordemos que yo les decía, a quien se mandó fue al Senado. A quien se demandó, perdón, fue al Senado. Entonces el Senado está en el juicio. Y el Senado lo que dice es, pues voy a controvertir esta decisión tuya mediante algo que se llama recurso de queja, que lo resuelve un superior jerárquico del juez, por así decirlo, que es un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Y el tribunal colegiado dijo, es que no hay un daño irreparable. Me falta uno de los elementos que te acabo de enumerar. Entonces revoco la decisión, la dejo sin efectos. La quito. Y eso fue lo que pasó. Entonces, pues ese es el mecanismo. ¿Hay algo que se pueda hacer? No, ahorita ya no, porque ya lo que dijo el tribunal colegiado es vete. Y tengo entendido que, y ojo, el tema de los momentos. En este incidente, cuando se abre el incidente de la suspensión del acto reclamado, este mini juicio que te comentaba, se otorga lo que se llama la suspensión provisional. Esta suspensión se otorga con lo que me está diciendo la parte y en este caso quien promueve la demanda y con los elementos que tengan en un primer momento. Se sustancia el incidente, se llegan de pruebas y todo esto y posteriormente se dicta la suspensión definitiva. Lo que te dan en la provisional puede que no se repita en la definitiva. Aquí, ¿qué pasa? Tengo entendido que en la definitiva ya no se considera la suspensión. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué se consideró entonces en la definitiva? Pues es que hay que ver si los informes que presentaron o incluso el mismo criterio del colegiado ya te va diciendo de que pues no hay un daño irreparable, entonces pues no concedes la suspensión definitiva. Porque ya tu superior jerárquico ya te está dando una orientación con respecto a qué considerar o no. Así es como funciona ese tema de juicios y de recursos. Claro, y el actuar de los jueces, que en realidad así como que de repente cuando vimos que es absoluto, pues no es absoluto porque tienen jerarquías que siguen y que revisan las cosas que hacen los jueces. Por eso te comentaba, por eso te hablaba del primer programa que tuvimos, donde hay mecanismos para controvertir decisiones. Si yo no estoy de acuerdo con un juez, hay un mecanismo, en este caso la queja, para controvertir la decisión que está tomando. Como el Senado metió una queja. Como el Senado que metió el recurso de queja. Entonces, esas son las vías institucionales para poder resolver ese tipo de cuestiones. Y también para que lo entiendan los bebés de luz, por ejemplo, cuando no les gusta una decisión de un juez, se mete un amparo. El juicio de amparo, porque pues el juez, no, oigan, mis derechos humanos. Mis derechos humanos. Y entonces ya, ahí. Aquí depende del tipo de juicio, pero sí. Ay, Santi bebé, no manches, qué interesante estuvo, ¿no? O sea, yo la verdad es que seguí un poco la discusión en redes y me pareció como de repente un poco alarmista, pero creo que sí este tipo de cosas, por lo menos yo no me había tocado presenciarlas y para mí sí me permitió como ahí estarle estudiando un poquito al asunto y conocer un poquito más de estos temas que se manejan como en la materia administrativa y que de repente también personas que aunque estamos cercanas a este tipo de temas, tampoco nos toca o no me ha tocado llegar a estudiar o a ver tanto. La verdad es que sí fue para mí. Es que por eso nos acusan mucho de que el amparo se ha vuelto inaccesible. Te repito, o sea, es un juicio muy técnico. Yo ahorita intenté explicártelo de la manera como que más sencilla posible para que tú y los bebés escuchas puedan como que comprender. Iluminarnos. Esta parte, porque efectivamente el juicio de amparo es un juicio que se ha vuelto muy técnico. O sea, es algo que cuando dicen que se ha vuelto inalcanzable, pues que tienen cierto grado de razón. El juicio de amparo se ha vuelto muy técnico
pero porque el foro lo ha vuelto muy técnico y porque la ley lo ha vuelto muy técnica. O sea, Bueno, no es por gusto, es porque pues, la construcción en la operatividad del juicio lo ha vuelto así. Claro, porque, a ver, yo también hace unas semanas vimos una discusión sobre que si el juicio, si promover un amparo costaba 70,000 pesos o no costaba 70,000 pesos. Y luego se fue un montón de personas, creo que te vi a ti en redes sociales también como hacer el señalamiento de no, el juicio de amparo es, o sea, este proceso, este mecanismo es gratuito, es para la ciudadanía, pero la gente sí tiene que pagar abogados. Ah, sí, pues hay que pagar abogados cuando o sea, si tú quieres un juicio y las defensorías están colapsadas. Las defensorías públicas. Porque las defensorías públicas están a las colapsadas. que tenemos acceso todas y todos porque son gratuitas y nos las da el gobierno. Si están colapsadas y tú quieres promover un juicio y pues lo que te queda es tener que acudir al sector privado, pues el sector privado te va a cobrar. Te va a cobrar. Y pues te va a cobrar lo que considere cobrarte porque Claro. no hay estándares para cobrarte. Aranceles, creo que en algunas leyes locales te ponen el arancel del que te puede cobrar el abogado. Entonces, pues perdón que suene feo, eso no es problema del Poder Judicial, pero ni del federal ni de los locales. O sea, el libre mercado con respecto a esa parte pues, no. Está ahí, pero además yo creo que sí podría ser un asunto de el poder legislativo si se decidiera a otorgarle más presupuesto y fortalecer la defensoría pública. Hay que reformar ni siquiera la judicatura, al Sistema Nacional de Procuración e Impartición de Justicia. Sí. Eso creo que nadie se ha cerrado una reforma. No. Que quien diga que es perfecto como estoy ahorita está mintiendo. Quien diga que el sistema de justicia mexicano no se toca, no. No. Pero para reformarlo necesitas algo más que lo que tú crees. O sea, más que la elección del voto popular, me estás diciendo. Para mí la elección no va a resolver nada. Ni para mí. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos por delante pues, es el dinero. Porque abrir un juzgado cuesta, tener una defensoría cuesta, todo eso cuesta. Y algo que he visto... El cochino dinero, dice Mafalda. Algo que he visto recientemente sobre los lujos y los privilegios. Hagamos las cuentas, le bajamos el salario a los ministros, se lo bajamos, no te da para abrir un juzgado. No, desapareces el INAI, no te da para un año de un juzgado, ¿no? No se sostiene. No. Entonces, yo la pregunta que he estado haciendo es, ¿qué clase de justicia queremos? La justicia que nos merecemos, pero para la justicia que nos merecemos... No pues, tenemos que invertirle. Hay que invertir. Sí, como si yo me quiero tunear, pues le tengo que invertir, ¿no? Sí, o sea, Sí. no es un tema menor. Ajá. Entonces, bueno, regresando a este tema del amparo y todo eso. Bueno, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que decidió el colegiado. Se revocó la decisión del juez de distrito. Te digo que hasta donde yo tengo entendido, él ya no concedió la suspensión definitiva. Y quedó ahí. La verdad es que yo sí vi muchos ataques al juez. Mira, él es una persona muy técnica. Él salió a dar entrevistas y la verdad que a mí me alegró mucho. Que a mí también me da mucho gusto ya empezar a ver a jueces y a juezas hablar y no manches. Es que tuvieron que haber hablado hace mucho tiempo. Yo también se los he dicho. Cuando él explica su decisión, te lo explico de una manera en que es entendible. Él fue mi maestro en 2 materias en el curso de formación de personas secretarias. Porque ustedes en el Poder Judicial estudian y estudian un montón. Para ir subiendo tienen que estudiar. Y justamente este tema, pues él fue parte de nuestro claustro de profesores. Y ojo, no nos dan solo clases jueces, nos dan clases jueces, catedráticos, que nos llevan personas que nos puedan nutrir para tener visiones distintas. Y la forma en la como él te explica las cosas, o por lo menos lo que yo lo llegué a conocer en esta parte, yo no dudo cuando él me dice que él no se dejó guiar por un tema de interés político. Porque lo acusaban de estar confabulado con Norma Piña. Es que es una crítica que nos siguen haciendo en el sentido de que, por ejemplo, quien siga mis redes sociales va a ver que si me hablan de Gabriela Villafuerte Cuello, yo saco hasta sonrío nada más de decir su nombre. Ay, sí. Si me hablan del juez Osorio, pues lo mismo, o sea, se me hace mi hoyuelito y todo. Eso no quiere decir que yo al día de mañana les voy a deber lo que yo haga. Claro. O sea, yo podré haberme formado con ellos, trabajado con ellos, y eso no quiere decir que si el día de mañana están en sala superior, el derecho a la ingratitud. Consejo, exactamente. Creo que es Aaron Barak el que nos dice que los ministros o las altas cortes, yo lo acciono a todas las personas que ejercen la función jurisdiccional, tienen que tener un deber de ingratitud, creo que es la expresión que le llaman.
decir que cualquier persona que trabaje con un ministro o con una ministra ya en automático le va a deber algo, para mí es una conversación que no es honesta intelectualmente hablando. Que también, o sea, nosotros que trabajamos para legisladores y legisladoras, pues no es que les debamos algo, es que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, tampoco se resuelve con el voto. Por supuesto. Porque ahora sí le vas a deber algo a quien vote por ti. Sí, una promesa de campaña, más allá de hacer valer la Constitución. Si tú llegaste y prometiste, no, todos los que, como el Bronco, ¿no? Todos los que roben les voy a mochar la mano. Si pues no le mochas la mano y tú lo estás prometiendo, entonces... incumpliste tu promesa de campaña. Exactamente. Y a la ciudadanía que votó por ti. Y hay una expresión que leí hace poco, algo de la congruencia es la madre de la credibilidad o algo así. Entonces, si tú estás prometiendo, lo tienes que cumplir. Porque si no cumples, no estás siendo congruente y pues no tienes credibilidad. Sí. Entonces, no hay una forma perfecta para integrar órganos de justicia. Por supuesto que no, pero hay que buscar la forma en que menos te vicie el resultado de la decisión. Claro. Ay, no manches, qué fuerte. No manches, Santibebé. Pues de verdad es que... Una vez más, 1000 gracias por iluminarnos. Así, muchas cortinas de brillitos para Santibebé, porque es un hombre tan brillante que de verdad me encanta cómo nos explicas todo como con tanta paciencia y con tanto amor y con tanta facilidad, porque además, pues cuando conoces lo que haces, se nota, pero cuando te gusta lo que haces, se nota mucho más. Entonces, es una labor muy bonita. La verdad es que es una labor muy bonita. Yo espero que ahora que pase la reforma al Poder Judicial te podamos ver de candidato a juez. Yo no voy a quitar el dedo del renglón. Santijuez, ahí va de nuez. O sea, por supuesto, ya vi tu campaña preciosa, Santibebé. Yo sí lo deseo porque creo que podría ser un excelente juez y algún día un gran ministro. Yo espero que no aprueben eso. Si los ministros ya sé. Sí, o sea, a ver, no hay que cerrarnos a la realidad. De que va a pasar una reforma, va a pasar. Claro, yo seguiré insistiendo, ese mecanismo de elección no es ni lo más remotamente el cercano. A lo mejor los escenarios que yo planteo son muy hipotéticos, pero es una realidad de nuestro país. Voy a poner un ejemplo. Que en paz descanse Ociel. Le magistrade. Ella podría ser magistrada electoral en un estado como el que él estaba. No lo creo. Con un voto popular, no. Era una persona con todas las credenciales para ocupar el cargo. Tiene una trayectoria increíble. En un estado como el que él estaba, ¿le iban a elegir o le elegirían? No lo sé. Seguimos siendo una sociedad fuertemente machista, pero mira, ya tenemos a la primera presidenta electa. Las cosas yo creo que sí están cambiando. Pueden cambiar, pero la cuestión es... ¿qué va a pasar en el camino? En el camino, yo creo que puede pasar que tú te decidas a hacer campaña. Yo puedo decir que no estoy... esa forma de selección yo no la considero la adecuada para integrar ni el Poder Judicial. Y ojo, seguimos sin voltear a ver a las fiscalías y a las policías. Y a los elementos de la Guardia Nacional. Esta reforma para mí no es una reforma a la justicia. No, para nada. Es una venganza. A ver, se dice y no pasa nada. Esta reforma al Poder Judicial es una venganza. Y te voy a decir algo que también creo. Es una venganza que es el reflejo de una sociedad mexicana que se cansó mucho de escuchar y de ver en ciertos actores del Poder Judicial sí lujos y sí privilegios de los que la clase en general mexicana no gozaba. Así que yo creo que esta es una venganza de todo, no voy a decir que de todo el pueblo mexicano, pero creo que sí es una venganza de una parte de muchísima gente que está operando Morena. Y Morena que está operando también como venganza de ellos, porque el Poder Judicial ha sido un dique contra las decisiones autoritarias e inconstitucionales que han intentado pasar. Yo la veo como una mala forma de querer dar justicia. Es que, a ver, no, porque... Y yo estoy segura de que las personas que están ahí, los legisladores, la propia presidenta, sabe que esto no va a garantizar justicia. No les quitemos la responsabilidad que tienen sus cargos, que es lo primero es saber lo que están haciendo. Y saben, claro que saben lo que están haciendo. Saben que esto no le va a garantizar a la gente justicia. Lo saben de primerísima mano. Saben que para garantizarle justicia a la gente lo que tienen que hacer es fortalecer las fiscalías, fortalecer las policías. Tienen que garantizar autonomía, tienen que garantizar independencia de verdad del Poder Judicial. Eso es lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer. Y lo saben. No les quitemos la responsabilidad que tienen. Me como mi paleta.
No, sí. Yo sí creo que ellos saben qué están haciendo, que esto es un asunto de venganza. Es lo que votó la mayoría de la gente. Algunas sabiendo lo que implicaba y otras no. Yo puedo decir, y no le quito mérito al bono democrático, lo tienen, para reformar al Poder Judicial, para reformar a la justicia, repito, hablando de procuración y de impartición. Porque Bebé de Luz recuerda que las fiscalías no son parte del Poder Judicial. Sí, no. Las policías tampoco. Y los elementos de la Guardia Nacional tampoco. Me tocó recientemente que si me preguntaron si yo era tira cuando me subí al Uber. ¿Eras tira? ¿Por qué saliste del Poder Judicial? No, porque iba camino a la oficina y fue así como que lo llevo a tal lugar. ¿Usted es tira? Y yo, no. Es que aquí es judicial, esos son los policías, ¿no? Y le digo, pero no, o sea, ya no se llaman así, no somos nosotros. Ajá. Entonces, es un tema muy complejo con el cual con todo gusto hablamos en otra ocasión. Una vez más, porque a mí me encanta seguir hablando de la reforma del Poder Judicial y sigamos hablando además de todo lo que pasa detrás, porque en el primer foro de debate que vimos de la reforma del Poder Judicial, para mí se le hicieron muchas groserías a los ministros, se le hicieron groserías a una magistrada. Bueno, la magistrada sí. Todo por darle espacio a alguien que hoy no tiene legitimidad adentro del Poder Judicial y de la gente que yo creo que sabe de derecho. Pero pues de verdad, muchísimas gracias. Yo espero poder invitarte y poder ir avanzando en algún otro momento de que sigamos hablando de la reforma al Poder Judicial, porque creo que es importante. Y es importante que gente como tú, que está ahí dentro, nos dé la luz de las cosas, ¿no? Y nos dé con la verdad y yo creo que con la congruencia que les respalda sus observaciones. Siempre para mejorar al país. Con todo gusto. Cuando quieras, con gusto regresamos y platicamos de lo que podamos. Pues nada, Santi Bebé, vámonos a celebrar nuestro primer año de bonita relación de amistad. 3 de julio. No manches, de bonito, de conocernos. Fue un 3 de julio porque hace poco compartí el primer programa y dije, 3 de julio salió. Mira, de verte y de decir, yo quiero que ese sea mi amigo. Y hoy tengo un año del privilegio de tu amistad, que está llena de puras cosas bonitas, de muchísima magia, de muchísimo conocimiento y de muchísimo acompañamiento. Muchísimas gracias, Santi, por todo lo que significas para mí y lo que le has aportado a Madre Patria. Con todo gusto. ¿Ya cuántos van? Como 3 o 4. 4. Sí, yo creo. Y los que falten. Y los que falten. No, yo con todo gusto. Voy a decir algo porque puede parecer que Alma y yo pensamos igual. No. Realmente no. No pensamos para nada igual. No pensamos para nada igual. Entonces, es de esas veces en las que uno dice, gracias a la vida que te permite confrontar tus propias creencias. Sí. Alma y yo somos de ese tipo de amistades en las cuales no pensamos para nada igual. No. Y luego, no, es que no. Mira, ¿sabes qué? Pero Santi es más prudente y Santi es como, mira, los dos opinamos distinto y no nos vamos a convencer. Y yo, tienes razón. Bueno, nos vemos al rato. Sí, nos vemos al rato. Entonces ha sido un bonito año de crecimiento en esa parte. Ay, creo que somos la prueba de que puedes tener amigos cuando no piensas igual que tú. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando lo convenza de hacer campaña Bebé de Luz, ahí nos volverán a ver juntos. En otra etapa. Muchas gracias por todas las invitaciones. Para mí ha sido un gusto coincidir contigo. Para mí también, y la verdad ha sido un privilegio que seas de las primeras personas del Poder Judicial que se ha atrevido a salir a hablar. Incluso antes de todo esto que estamos viendo ahorita. Es una deuda histórica que tenemos. La tienen. Saber comunicar, saber cómo acercarnos a las personas. Creo que el ministro Lainez lo dijo muy bien. Ay, mi ministro. Es culpa, sí, de nuestra formación. Y ojo, no es que nada más sea la falta de comunicarnos. Claro que tenemos un montón de problemas adentro. Uh-huh. Pero tampoco lo decimos. Sí. La verdad es que han estado mucho en la sombra y si algo tengo que agradecer es que ahorita les están dando muchísima proyección. Yo también lo agradezco de que nos hayan sacado de la sombra. O sea, sí. Se necesitaba, porque si no, realmente, ¿cómo las personas sabemos que están ahí? ¿Cómo sabemos todo lo que hacen? Y lo que no hacen también es importante. Por eso ya lo sabes, Bebé de Luz. Infórmate e involúcrate, porque si lo haces, las cosas sí van a cambiar. Pues bueno, Santi Bebé. Bye. Bueno, bye.